Buenos días, niños, niñas. Iniciamos el año lectivo 2021. Muchos me conocerán, soy el profesor de lengua y literatura. Pero primero quiero hablar con ustedes sobre cómo se han sentido en estos meses. Yo sé que muchos de ustedes preocupados, extrañados, porque nos ha tocado vivir una situación anómala, algo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Tenemos un enemigo en común que es el COVID-19, pero ya hemos aprendido a luchar contra él. Ustedes saben que tenemos que lavarnos las manos, mantener el alejamiento, seguir muchas medidas de higiene. La principal, jamás dejar de utilizar la mascarilla. Como les decía siempre, chicos, todo pasa en la vida y muy pronto volveremos a estar juntos en nuestro querido colegio, con nuestros compañeros. Retomaremos nuestra vida normal, pero eso no quiere decir que podemos detener nuestra educación. Tenemos que continuar aprendiendo. Para eso estamos, niños. Para eso estamos. Los papitos, como ustedes los ven, ellos salen a trabajar para traer el sustento, la ropa, para la educación, la medicación. Ese es el trabajo de ellos. Pero nosotros también tenemos un trabajo, que es estudiar. Y ahí viene la pregunta. ¿Quieren realmente ustedes ayudar en su casa? Yo creo que la respuesta es sí. Entonces les pido que nos esforcemos y seamos unos buenos estudiantes para más tarde ser la ayuda necesaria para nuestro hogar. Niños, en la vida siempre han habido problemas. Siempre existen y siempre existirán. Lo importante es estar nosotros preparados para hacer frente a estos problemas. Hablando sobre esto me trae al recuerdo algo que quiero contarles. Algo que alguien nos contó. El famoso poeta y escritor Oscar Wilde. Él creó una pieza magistral, un cuento hermoso que ahora podemos aplicar a la situación en la que vivimos. Me voy a permitir contarles. Tomen asiento, relájense. Quiero ustedes este momento, niños, que disfruten de este cuento. Porque lengua y literatura es eso, un cuento, algo hermoso. En un pueblo cercano vivía un gigante. Este gigante tenía un palacio que estaba rodeado de hermosos y grandes jardines. La mayor parte del tiempo el gigante le encantaba compartir sus cosas. Y una de ellas era permitir que todos los niños del pueblo vengan a jugar en su jardín. Y los niños en retribución le llegaron a querer tanto que le invitaban a jugar con él. Y pasaban tardes maravillosas, inventándose 1000 juegos. Porque los niños lo mejor que tienen es la creatividad. Y el gigante era feliz. Pero llegó un momento en que todo cambió abruptamente. O rápidamente. Le llegó un telegrama de que la mamita del gigante se había enfermado. Porque él tenía mamita como cada uno de nosotros. Y cuando nuestra mamita nos necesita, tenemos que dejar todo y acercarnos a ayudarle a nuestra madre. Entonces el gigante se apresuró. Junto con los niños comenzaron a hacer maletas. Los niños se sentían tristes porque se iba su amigo, pero él les tranquilizaba y les consolaba. Decía que apenas esté bien la mamá, él regresará. En estos preparativos el gigante pensó y dijo, bueno, yo, ¿a quién dejo encargado mi palacio? Entonces se acordó que él tenía un primo, gigante como él. Y le dijo, claro, él es la solución. Le mandó a llamar y cuando vino le dijo, mira primo,
esto me ha pasado, yo tengo que irle a ver a mi madre, pero te voy a dejar a ti a cargo de mi castillo y de todas mis propiedades. El primo gigante le dijo, bueno, tranquilo primo, yo te ayudaré. Solo te voy a pedir una cosa, le dijo el gigante, que cuando yo me vaya, tú les dejes jugar a los niños en mi jardín. No te opongas a que ellos vengan. El gigante le dijo, así lo haré. Entonces el gigante cogió sus cosas y se despidió de sus amiguitos que con pena lo miraban y se fue. Apenas se fue el gigante, los niños con alegría entraron a jugar al jardín, pero no esperaron la reacción del gigante. Este gigante no era igual al primo que se había ido. Este gigante era malo, era egoísta, ¿sí? Él no quería compartir sus cosas y apenas les vio, cogió una hacha gigante y les dijo, fuera de aquí. Este castillo y este jardín es solo mío. Y ahora está prohibido que ustedes jueguen en mi jardín. Y salió con el hacha y comenzó a perseguirles a los niños, quienes asustados, despavoridos, se fueron corriendo. Por la noche el gigante se fue a su cama y dijo, por fin, todo lo que yo he soñado, todo esto es. Al siguiente día los niños creyeron que el gigante había hecho una broma. Y cuando él se despertó, escuchó en su jardín a todos los niños jugando. Todo era primavera. Los árboles florecían, las ramas, las hojas, había frutos y había muchos pájaros que silbaban. Cuando salió con el hacha y les dije, ¿qué les advertí? Está prohibido terminantemente y con pena de muerte si encuentro a un niño jugando en mi jardín. Y es más, como ustedes no me saben escuchar, haré lo siguiente. Y comenzó a construir un muro alrededor de todo el jardín y el castillo. Y era un muro bastante alto, que ni siquiera les permitía a los niños, ni encaramándose ni subiéndose en él, porque era tan alto, mirar adentro del jardín. Inició su tarea y terminó. Pero apenas terminó, sucedió algo extraño. Dentro del jardín se acabó la primavera, todo se volvió invierno. Llovía, nevaba, el viento soplaba. Era realmente un cuadro desolador y triste. Entonces el gigante se quedó pensando y dijo, ha llegado el invierno. Yo sé que pronto se irá y volverá la primavera. Me voy a refugiar en mi cama porque tengo frío. Y desde ese momento, el gigante pasó en su cama. Y todos los días que se levantaba, veía que el invierno seguía en su jardín. No, todos los árboles habían perdido sus ramas. Solo eran unos palos secos. Las aves no entraban a su jardín. No había frutos. Era muy triste. Y así pasaban los días. En uno de estos días, el gigante admiró fuera del muro que había construido. Pero vio una cosa extraña. Afuera del muro sí había primavera. El sol brillaba en su intensidad. Todo seguía igual. Pero miró desde lejos y vio que los niños no tenían donde jugar, porque solo eran caminos con piedras. No eran como su jardín. Pero bueno, el jardín se alzó de hombros y dijo, paciencia, ya vendrá la primavera. Y el tiempo siguió pasando, hasta que en una mañana oyó ruidos de pájaros, niños riéndose. Y él se asomó a la ventana y miró con sorpresa que los niños habían hecho un hueco en el muro y se habían introducido dentro del jardín. Y el momento que ellos entraron, lo que vio le puso a pensar. Todos los árboles habían florecido. Otra vez las ramas habían vuelto. Las flores, los pájaros, todo había vuelto a la primavera. Entonces él comprendió qué es lo que había pasado. Y dijo, no, yo estoy equivocado. Entonces cogió su hacha y salió con la idea de tumbar todo el muro y permitir que los niños vuelvan a jugar en él. Pero apenas le vieron los niños, se asustaron y creyeron que quería
atacarlos a ellos. Huyeron despavoridos, todos salieron corriendo, y mientras los niños se bajaban de los árboles y corrían, el invierno seguía apoderándose otra vez. Otra vez llovía, otra vez era el viento, otra vez nevaba. El gigante les gritaba: ¡no, niños, quédense! Ya me di cuenta de mi error. Pero ellos, en su desesperación, no lo oían y se fueron corriendo. El gigante tumbó el muro y al regresar a ver a su jardín, solo al final vio con sorpresa que en un árbol había quedado florecido y sobre él había el sol y sobre él había pájaros. Pero también vio con sorpresa que bajo el árbol estaba un pequeño niño. El niño más hermoso que habían visto sus ojos. Era de piel blanca, ojos azules, pelo rubio. Pero él quería treparse al árbol. Y el árbol en su desesperación quería que el niño se trepara, extendía sus ramas tratando de darle oportunidad que suba. Pero el niño era tan pequeño que no podía. El niño en silencio se fue acercando para que el niño no se asustara. Lo cogió por la espalda y le ayudó a subir al árbol. Y en ese momento el árbol floreció. Se volvió otra vez la primavera. Y el niño, en agradecimiento que no le había oído llegar al gigante porque estaba con los ojos bañados de lágrimas, se dio la vuelta, le abrazó con ternura y le besó al gigante. Fue lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. Desde ese momento el gigante cambió completamente su manera de pensar y permitió que todos los niños entraran a jugar a su jardín y jugó con ellos. Y todos los días se repetía esta hermosa historia, pero para él le quedó solo una pena en el corazón. Nunca más volvió a ver a aquel niño que le había besado. Y preguntaba a los otros niños si le conocían, pero ninguno le conocía. Y toda la vida que desde ese momento transcurrió, el gigante siempre se preguntaba quién había sido ese niño. Por fin, los años pasaron. Los años pasaron y el gigante ya había envejecido. Ya no podía jugar con los niños. Entonces, sentado en una silla y abrigado, solo me miraba a contemplar a los niños. Una tarde, salió a su jardín a verse. Cuando sus ojos se abrieron con la sorpresa, frente a aquel árbol, otra vez el niño que le besó había aparecido. Otra vez quería subirse a este árbol. El gigante emocionado corrió a abrazarlo. Quería verlo porque quería abrazarlo. Cuando llegó donde él y el niño se dio la vuelta, miró con sorpresa que el niño estaba totalmente ensangrentado. Tenía sangre en la cabeza, tenía heridas en las manos, tenía heridas en los pies. La sangre le escurría por el rostro. Entonces el gigante encolerizado le dijo: ¿quién fue capaz de hacerte esto? Déjame, yo hoy entraré a la casa, sacaré mi hacha y cobraré con la vida de ellos el que se atrevió a hacerte daño. Pero el niño, con toda la ternura, le cogió con sus manitas el rostro y le dijo: no, estas heridas son las heridas del amor. Y alguna vez tú me permitiste jugar en tu jardín. Desde hoy en la tarde, tú jugarás en el mío. Cuando los niños ingresaron al jardín, el gigante había muerto. Niños, esta es la historia para el día de hoy. ¿Se relajaron? Muy bien, ahora nos toca trabajar. Vamos a pasar a nuestra aula virtual y con la misma atención vamos a tratar los temas preparados para hoy. Acompáñenme, chicos. Muy bien. Muy bien, niños. Hoy, como ustedes lo podrán mirar en el pizarrón de trabajo,
vamos a hacer un diagnóstico. ¿Qué es diagnóstico? Vamos a tratar de averiguar qué conocimientos y qué vacíos tienen ustedes en el aprendizaje del año anterior. Y vamos a referirnos a nuestra materia. A nuestra materia que es lengua y literatura. Comencemos con lengua. Es dominar nuestro idioma. Y para dominar, acuérdense niños, que desde bebés lo primero que nosotros comenzamos a emitir son palabras. Luego comenzamos a emitir sonidos. Estos sonidos son los que nos van a permitir juntarlos para producir palabras y lograr comunicarnos en nuestro idioma. Nuestro tema de estudio del día de hoy va a ser la sílaba. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es un sonido que pronunciamos en un solo golpe de voz. Ejemplo, pan. Miren, pan es un solo golpe de voz, ¿no? Pero nosotros vamos a comenzar a unir muchos golpes de voz o sonidos. Por ejemplo, la primera sílaba que casi todos en el mundo aprendemos. Ma. Miren, hemos unido dos sílabas o dos golpes de voz para producir una palabra universalmente conocida como es mamá. Tenemos pa. Y mientras más crecemos, nuestro idioma se va haciendo más complejo y necesitamos unir más sílabas para producir palabras también más difíciles. Entonces nosotros decimos piano, perro, pero también tenemos de 3 sílabas, palabras mucho más complejas. Bicicleta. Tenemos autobús. Entonces, niños, nosotros vamos, en este caso, a seguir uniendo golpes, sonidos, para producir palabras. Pero para esto nosotros tenemos que darle entonación a las sílabas, para hacerle dulce nuestra manera de hablar y nuestra manera de pronunciar. Entonces, vamos a saber que hay 2 clases de sílabas, que son las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Tónica, tono, sonido, fuerza. Es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Entonces nos recordamos las sílabas, ¿no es cierto?, cuando unimos. Y dijimos mamá. Pero si una de las dos no es más fuerte, no tendría sentido esa palabra. Entonces tenemos que decir mamá, papá, Raúl, profesor. Miren cómo estamos dando fuerza y entonación a la sílaba. Y esta sería la sílaba tónica, que quiere decir es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Porque hablemos de mamá sin una sílaba tónica. ¿Qué diríamos? Mamá, papá. Entonces, siempre las sílabas una de las sílabas tiene que tener la mayor fuerza de voz. Y no se olvide, y nos vamos a grabar, es la sílaba tónica. Luego de eso tenemos la segunda clase, que es la sílaba átona. Miren, ¿qué hemos aumentado? Una letra, si antes era tónica, ahora es átona. Y cuando ponemos el A antes, quiere decir que son las sílabas que no tienen fuerza de voz. Vamos a ver un ejemplo. Niña. En niña, la sílaba tónica sería ni. Y ña sería la sílaba átona. Entonces, sílabas átonas son las que no tienen fuerza de voz. Por ejemplo, hablemos de tolerancia. En tolerancia podremos ver que to
le. Son las sílabas que no tienen fuerza de voz. Ran es la sílaba que tiene fuerza de voz y pasaría a formar el grupo de la tónica. Y terminamos con sia. Entonces, hasta aquí, niños, hemos aprendido sobre la sílaba, sobre las clases de sílabas, y nos vamos introduciendo cada vez en nuestro lenguaje. Una vez que nosotros dominamos la sílaba y sus clases, ahora vamos a ver las primeras palabras, pero de acuerdo al número de sílabas. Fácil, ¿no es cierto? Entonces acordémonos de algo. De acuerdo al número de sílabas, se clasifica en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Sería en 4 clases de palabras de acuerdo al número de sílabas. La primera dice monosílabas. Lo primero que a nosotros nos trae a nuestra cabecita monosílabas es un mono dando sílabas, ¿no es cierto? Pero niños, acordémonos, no es así. Mono desde ahora es 1. Y cuando hablemos de monosílabas, quiere decir que es una palabra que tiene una sola sílaba. Entonces demos un ejemplo. En este, pan, una sola sílaba. Por, sí, no. Estas son las que tienen una sola sílaba. Porque no podemos hacerle 2 sílabas. Miren, ¿qué pasaría si a pan le hacemos 2 sílabas? ¿Qué diríamos? Niño, vaya a comprar pan. ¿No es cierto? Que no hay cómo. Entonces, las monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba. Luego pasamos a bisílabas. ¿Qué querría decir? Dos. Acordémonos de los labios, 2. Acordémonos de los brazos, 2. De las piernas, 2. Quiere decir 2. Entonces, cuando hacemos bisílabas, quiere decir que tiene 2 sílabas. En este caso, un ejemplo. Mono, perro, chancho, regla, papá, mamá. Miren, hay muchas palabras que tienen 2 sílabas. ¿Está entendido? Les veo con los ojitos como que se me quedaron. ¿No están entendiendo? Ah, no, ha sido una mala percepción. Están con un poquito de sueño. Continuemos. Llegamos a trisílabas. 3. Acuérdense, 3. Triciclo. Tricimoto. Es algo que tiene 3 reglas. Trípode, 3 patas. Siempre quiere decir 3. Y en este caso, si decimos trisílabas, guardémonos el concepto en la cabecita que quiere decir 3 sílabas. Hay muchos ejemplos, como máquina, cóndores, lápices. Hay muchas palabras. Ya conoceremos a cuál grupo de acuerdo a la acentuación pertenece. Por ahora, trisílabas, 3 sílabas. Palabras que tienen 3 sílabas. Y para finalizar, tenemos las polisílabas. Miren, poli es todo lo contrario a mono. Poli quiere decir muchas. No es un policía con sílabas, acordarás. Poli quiere decir muchas sílabas. Niños, guarden ese concepto. Mono 1, poli, muchas sílabas. O sea, más de 4. De 4 para adelante. Sí existen palabras, no en abundancia en nuestro lenguaje, pero existen muchas palabras que tienen 4 o más sílabas. Ejemplo, motocicleta. ¿Sí? Y casi siempre van a ser los verbos conjugados, como son ayudémonos, bañémonos, etc. Casi siempre las conjugaciones de los verbos van a pertenecer al grupo de las polisílabas. Miren, niños, esto
ha sido la clase del día de hoy. ¿Se les hizo cansado? ¿Les gustó? Eso es lo que pretendo, que ustedes le cojan el amor a la literatura, a la lengua, y así va a ser nuestras clases. Y papitos, si ustedes están aquí, esta es la oportunidad, si ustedes vieron la clase, para guiarles. Ahora lo que estamos haciendo es el diagnóstico. Los deberes y los ejercicios se los dará en las clases sincrónicas. Por ejemplo, los lunes que tenemos con el C, los martes tenemos con el D y el miércoles que tenemos con el A. Los links debe haberles ya llegado y si no, pues les enviaré por el WhatsApp. Padres, vamos a salir adelante. No es nada difícil. Con la colaboración de ustedes, con la predisposición de sus niños, lo vamos a lograr. Por este día, gracias niños, nos vemos.